Jóvenes, muy buenas tardes. Como siempre, los días jueves les hago entrega del resumen de la retroalimentación que tuvimos el día de hoy temprano. Y esta semana, la semana 13, el Ministerio propone el trabajo con las medidas de tendencia central que corresponden al tema específico del estadístico. Entonces, voy a proceder a continuación a dejarles este trabajo de resumen de la sesión de retroalimentación que tuvimos el día de hoy por la mañana. Como pueden ver, se trata básicamente del trabajo con una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos ahí la situación significativa de esta semana, la semana número 13, y con procedimientos ya determinados y conocidos en el tema de la estadística, procedemos rápidamente a la resolución del problema que en esta situación significativa tenía como primera pregunta la cantidad de estudiantes que tenía el tercer grado y que en la columna de la frecuencia absoluta respecto al cuadro o al gráfico que tenemos aquí, esa sumatoria nos daba 40 y podíamos responder tranquilamente a la pregunta número 1. Para la pregunta número 2, ¿cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes del programa deportivo? Utilizamos nuestra tabla de distribución de frecuencias y una relación que permite capturar o que permite hallar el promedio o la media aritmética, pero esta vez de datos agrupados. Recuerden que cuando se nos presentan los datos a través de intervalos, entonces estamos hablando de datos agrupados. Hacemos las operaciones y solamente se trata de una suma y luego reemplazar los datos y llegamos a la respuesta que el promedio es de 12 alumnos que sintonizan el programa deportivo durante el mes de junio como promedio. Luego en este segundo problema ya nos dan los datos, las masas corporales de los niños de una forma no agrupada. Ustedes pueden comprobar la diferencia con el problema anterior. Entonces simplemente utilizamos las definiciones tanto de moda, promedio y mediana, que también se las he mostrado en la sesión de retroalimentación, y ordenamos los datos, los escribimos y llegamos fácilmente también a determinar lo que nos está pidiendo el problema. El problema número 2 de su cuaderno de trabajo, que corresponde a la ficha número 5 esta semana, de igual forma debemos interpretar los datos que nos ofrece, en este caso, la situación de la página número 77, y luego aplicar los conocimientos previos que habíamos integrado ya en el ejercicio anterior, ¿no? Y ahí están los procedimientos, ustedes pueden apreciar, y ahí están las respuestas. Luego también tenemos otra situación que tiene que ver con las horas de manejo mensual de los conductores de los autobuses de una empresa de transporte interprovincial. Definitivamente hemos creído conveniente utilizar un cuadro de distribución de frecuencias que, como deben recordar ustedes, es de un llenado muy simple, muy fácil, y luego ya los procedimientos simplemente se repiten para poder hallar la media o el promedio aritmético en ambos casos, de la empresa A como la empresa B, y ustedes pueden apreciar aquí cómo hemos podido encontrar la media en el caso de la empresa A y la media en el caso de la empresa B, y hemos podido responder a las preguntas o a la pregunta que teníamos en este ejercicio. Aquí les dejo también la fórmula o la relación para poder encontrar la media cuando se trata de datos agrupados. Y a partir de esta tabla o de estos datos agrupados podemos pasar al último problema propuesto, que se trata de construir o elaborar unos histogramas que, como ustedes pueden apreciar acá, están directamente relacionados con los datos que nos proporciona el problema en el caso de la empresa A y en el caso de la empresa B. Se dan cuenta que se dibujan en un plano cartesiano fácilmente, ¿no? En el eje horizontal, el eje vertical. En el eje horizontal están las horas de manejo, ¿no?, de los conductores, y en el eje vertical está el número de conductores. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí en nuestra tabla
o en los datos que ya están ordenados en intervalos, podemos hacer el gráfico rápidamente y de esa forma estamos terminando y les estoy dejando este resumen de la retroalimentación de la semana 13. Y como siempre les digo, tienen que dar lo mejor de cada uno de ustedes y lo que plantes ahora definitivamente lo vas a cosechar más tarde. Eso un poco se traduce en la frase que siempre les voy a recordar, que lo que estás haciendo el día de hoy te debe llevar a donde quieres estar el día de mañana. Muchísimas gracias y nos vemos.